Homilía de San Juan Crisóstomo sobre el título del libro Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué el libro no se tituló Milagros de los Apóstoles? ¿Por qué no se tituló Cosas maravillosas de los apóstoles? ¿O bien Virtudes y prodigios de los apóstoles? Sino simplemente Hechos de los Apóstoles. Porque no es lo mismo hechos que cosas estupendas y maravillosas. No es lo mismo hechos que milagros. No es lo mismo hechos que prodigios y virtudes o poderes. Gran diferencia hay entre tales cosas. El hecho es un acto que nace de la propia diligencia. El milagro es un beneficio que proviene de un don divino. ¿Ves cuán grande sea la diferencia entre hecho y milagro? El hecho es un efecto de nuestros esfuerzos y sudores humanos. El milagro es una muestra de liberalidad de parte de Dios. El hecho se origina en nuestro albedrío. El milagro toma su origen de la gracia divina. El milagro depende de un auxilio extraordinario de Dios. El hecho depende del humano arbitrio. El hecho proviene de ambos elementos, de nuestra diligencia y de la gracia divina. El milagro solo demuestra la gracia divina y no necesita de nuestros sudores. Se dice, en consecuencia, hecho el ser de buenas costumbres, casto, modesto, dueño de su ira, domador de sus pasiones, liberal en sus limosnas, benigno y cultivador de todas las virtudes. Estos son hechos y trabajos y sudores nuestros. Milagro es echar los demonios fuera, abrir los ojos de los ciegos, limpiar los cuerpos de los leprosos, unir de nuevo los miembros que estaban separados, resucitar a los muertos y otras obras semejantes. ¿Miras cuán grande es la diferencia entre hechos y milagros? ¿Entre la vida diaria y los portentos? ¿Entre nuestra diligencia y la gracia? ¿Quieres que te ponga delante otra diferencia? Porque la predicación de hoy la he emprendido en favor vuestro, para que sepáis qué es un milagro, qué es un portento. El milagro es una cosa grande, tremenda, que supera nuestra naturaleza. El hecho es una operación diaria, cosa menor que los milagros, pero en cambio, más provechosas. Porque para los trabajos y la diligencia hay un premio. Para que mejor entiendas que el hecho es más útil y más fructuoso que los portentos, advierte que una buena acción, aun cuando no la acompañen los milagros, conduce al cielo a quienes la ejecutan, mientras que el milagro y portento, sin una buena vida, no puede llevarnos hasta aquellos vestíbulos celestiales. Voy a declarar cómo puede hacer esto. Por parte vuestras observad cómo los hechos llevan la ventaja cuando se trata de pagos y premios, y cómo los portentos, si van solos, no salvan a quienes los hacen. En cambio, los hechos tomados de por sí y aparte no necesitan de otra cosa para salvar a quienes los ejecutan. Dice Cristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Estos son milagros y portentos. ¿Acaso no expulsamos a muchos demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 6. Veamos qué les responde Cristo. Como no tenían sino milagros y no buena vida, les dice, apartaos de mí. No os conozco, obradores de la iniquidad. Pero si no los conoces, como te consta que son obradores de la iniquidad, es para que tú entiendas que ese no os conozco no significa ignorancia sino aversión, odio. ¿No os conozco? ¿Por qué motivo? Pregunto. ¿Acaso no arrojamos a los demonios en tu nombre? Pues precisamente por esto os aborrezco y me aparto de vosotros, dice, porque a pesar de haber recibido semejantes dones, no mejorasteis en vuestra vida. Y porque habiéndoos colmado de tan grandes honores, perseverasteis en la perversidad, apartaos de mí. ¡No os conozco! Entonces, es que en la antigüedad tales dones se concedían a los indignos, y quienes eran de vida mala y perversas costumbres, hacían milagros y estaban enriquecidos con dones divinos, aunque no se cuidaran de llevar una vida excelente. ¡Sí! Eran enriquecidos por la suma benignidad de Dios, pero no por la dignidad que ellos tuvieran. Se hacía necesario esparcir por doquiera la palabra de la verdad, porque esto es comienzo y origen de la fe. Gomo, un agricultor excelente, pone sumo cuidado en cultivar un árbol nuevo que hace poco encomendó al seno de la tierra, mientras aún está tierno, y por todos lados lo defiende y lo rodea de cercado, y lo guarda con espinos, para que ni los vientos puedan arrancarlo, ni los ganados echarlo por tierra, ni accidente alguno causarle daño. Pero una vez que ha echado raíces y ve que ha crecido y tiene ya suficiente altura, le retira aquellas defensas, puesto que se basta ya por sí mismo para defenderse de tales contingencias. Así sucedió con la fe. Cuando estaba recientemente plantada, cuando aún era planta tierna,
cuando apenas se había sembrado en los ánimos de los hombres, se la cuidaba con empeño por todos lados, pero una vez que ya tomó fuerza y echó raíces y se alzó a las alturas, una vez que hubo llenado todo el orbe de la tierra, Cristo le quitó las defensas y finalmente la despojó de tales seguridades. Este fue el motivo de que allá a los principios, aún a los indignos se concedieran dones extraordinarios, porque en aquella época primera se necesitaba de semejante auxilio para ir alimentando la fe. En cambio, al presente, ni aun a quienes son dignos se les suelen conceder, porque la fuerza y firmeza de la fe ya no necesitan de esos auxilios. Y para que veas que aquellos hombres no mentían ni engañaban, sino que hacían verdaderos milagros, y que los dones se concedían aún a personas indignas, y también para otro efecto aparte del dicho, que fue para que tales hombres, por reverencia a los dones, abandonaran su perversidad. Todos confiesan que Judas, uno de los 12, hizo milagros y arrojó a los demonios, y resucitó muertos y curó leprosos, y sin embargo, perdió el reino de los cielos. No pudieron salvarlo los milagros, porque fue ladrón y hurtaba y entregó al maestro. Queda pues demostrado que los milagros sin la vida buena, pura y correcta, no pueden de ninguna manera salvar. En cambio, la buena vida, aún destituida del consuelo de hacer milagros y sin semejante acompañamiento y yendo solitaria, puede confiadamente entrar en el reino de los cielos. Apréndelo de Cristo que así nos lo enseña. Venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que os está preparado desde la constitución del mundo. ¿Por qué? ¿Porque resucitaron muertos? ¿Porque curaron leprosos? ¿Porque arrojaron los demonios? ¡De ningún modo! Entonces, ¿por qué motivo? Porque me visteis hambriento, dice, y me alimentasteis, sediento, y me disteis de beber, desnudo, y me cubristeis, peregrino, y me acogisteis. Nada se dice de los milagros. Por todas partes se trata de las buenas obras. Pues del mismo modo que en el primer caso aquellos solo hablaban de milagros, pero enseguida vino el castigo, porque los milagros no iban acompañados de buenas obras. Así acá, solo se habla de buenas obras y no de milagros, pero al punto se sigue la salvación, porque la vida buena por sí sola puede salvar a quienes la practican. Pues bien, este fue el motivo de que el nobilísimo, bienaventurado y admirable Lucas pusiera a su libro el título de Hechos de los Apóstoles, y no Milagios de los Apóstoles, aun cuando hicieron muchos milagros. Los